Muy bien, sección 5.6, alcance de la variable. Para utilizar una variable, esta debe ser declarada previamente. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Además, la variable la van a poder usar o es visible dentro de las llaves en donde fue declarada. Esto es bien importante, que se acuerden de que esa variable la van a poder ustedes usar dentro de las llaves en donde fue la declaración. Por lo tanto, si la variable es referida en el programa fuera de las llaves, entonces se va a obtener un error al momento de compilar. Las variables que han sido declaradas dentro de llaves de un método particular son llamadas variables locales. Creo que aquí hay un ejemplo. Bueno, es que aquí no sé a qué se refiere. Ok. Por acá, no sé si te recuerdas el programa aquel, el de, ¿cuál era? Algo de calcular precio. Había por ahí un par de variables, precio y tasa. Bueno, pues a lo mejor no tengo esa. Aquí, bueno, yo creo que voy a tener que arreglar eso. Pero bueno, lo que sí podríamos decir es que, por ejemplo, esta variable X, que fue declarada dentro de estas llaves, esta es una variable local y por lo tanto la puedes utilizar dentro del lugar en donde fue declarada. Entonces la podemos utilizar, por ejemplo, aquí, o aquí también es válido utilizarla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces se dice que las variables tienen un alcance. Esto significa que su visibilidad está limitada a una porción particular del programa. Entonces, pues bueno, pues la visibilidad en este caso para lo que son las variables locales es dentro de las llaves de algún método en donde fue declarado. Y comenta, bueno, que en el caso de que precio o tasa fueran referidas en agregar impuesto del programa Encuentra Costo 5, ese era el programa, pues estarían fuera del alcance, ¿no? En otras palabras, bueno, para este ejemplo de la sección anterior, el demo parámetro, si ustedes quisieran aquí en método demo utilizar esta variable X que fue declarada acá localmente, eso no se puede hacer. Eso es lo que tenemos ahí que nos tiene que quedar bien claro, ¿no? Esta X que fue declarada aquí o dentro de este cuerpo solamente puede ser usada en ese cuerpo, nada más. Afuera o en otro método eso no es posible. Y por lo tanto, bueno, pues entonces se dice que pues esa, en el caso de la variable X, estaría fuera del alcance. Bueno, está el programa probar alcance, en donde tenemos dos variables locales al método main, una que es la variable X y la variable Y. Aquí en la línea 3 vemos la declaración de una y su inicialización con el valor de 1. Y de igual manera sucede con la variable Y, ¿verdad? Después, en el caso de hay otra variable más, que es la variable Z. Y entonces esta variable Z es local, o digamos que pertenece al método 1. Y lo que son los parámetros formales, xn y yn, pues también ya habíamos dicho que son variables. Y bueno, podemos también verlos como a estos parámetros formales, podemos también considerarlos como variables que están declaradas a lo que es o locales a lo que es el método 1. Es decir que si, en otras palabras, si acá, por ejemplo, en el método main, yo quisiera usar este parámetro, pues no se puede, porque es local a método 1, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho para el caso de la variable local z. Bueno, como dice ahí, bueno, pues este programa pues les va a compilar
sin problema y se va a ejecutar sin ningún problema. Por la razón de que las variables pues están referidas en el lugar, bueno, ahí debería de decir en el lugar correcto, no incorrecto. No sé de dónde saqué eso. Ahí debe de decir lugar correcto. Entonces, ahí, perdón, se me fue a mí el IN. Entonces, bueno. Y digo, si no me crees, pues podemos ejecutarlo. Java C, probar alcance. Bueno, lo voy a ejecutar, ¿verdad? No lo voy a compilar. Le quito la C. Entonces, al ejecutarlo, pues podemos ver creo que falta la compilación. Java C, probar alcance, .java. Ok, ahí compiló. Y entonces ahora sí ya lo ejecuto. Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? En este caso, pues es 3. Y podemos ver que efectivamente sí da 3, ¿no? Porque cuando llamas a método 1, le estás pasando X y Y. X tiene el valor de 1 y Y tiene el valor de 2, que son recibidos en XN y YN respectivamente. Se declara localmente la variable Z. Y después, bueno, aquí en esta asignación, a la variable Z, que se declaró aquí localmente, por lo tanto se puede usar, se le va a asignar la suma de lo que son los parámetros formales, que, bueno, ya comentaba yo, se estarían comportando, pues, como se estarían comportando como variables locales. Entonces, por lo tanto, se pueden, es válido lo que se está haciendo, y entonces, pues, se suman esos parámetros formales que tienen 1 y 2, y luego se hace una salida a pantalla mostrando el valor de Z. Por esa razón aquí vemos este 3, ¿verdad? Bueno. Enseguida está otro programa que es alcance 2 y es una modificación pues a probar alcance, el cual da errores de compilación en las líneas 6 y 11 porque las variables referidas o utilizadas pues están fuera del alcance, ¿no? A ver, veamos. En la línea 6. Ok, bueno. La línea 3 y 4 pues están idénticas, ¿verdad? La llamada al método 1 también, pues ahí no hay problema. Y aquí en la línea 6 es donde tengo un error. Me dice esta Z. Esta Z es una variable local a método 1, ¿no? Acá lo podemos ver. Entonces, pues aquí me va a mandar a volar, ¿no? Porque me dice, pues eso está fuera de tu alcance. Y pues algo similar sucede en la línea 11. Aquí sí le puedo asignar a Z, porque es local. Pero la X y la Y no están en el alcance de método 1. Esas son del método main, ¿verdad? Por lo tanto, aquí también me va a dar un error de compilación. Entonces, si ustedes compilan intentan compilar el programa, probar alcance 2, este programa no va a compilar porque pues están utilizando variables que están fuera de alcance. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿el programa se compila o no se compila? No, no hay aquí medias compiladas, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, ya si vemos los mensajes de salida, me dice, bueno, que en la línea 6 ahí hay un error y me lo marca aquí para la Z. Bueno, me dice que variable Z, que no puede encontrar el símbolo, y pues es precisamente porque pues, Z es local a método 1. Y lo mismo sucede con la X y la Y de la línea 11. Pues te dice que pues no encuentra esos símbolos porque pues no son símbolos de variables locales a método 1, ¿no? Bueno. Comenta aquí que dado que un método desconoce por completo lo que se ha declarado dentro de cualquier otro método, se podrían declarar variables con el mismo nombre dentro de diferentes métodos.
Digamos que esto es parecido a lo que luego sucede con los nombres, ¿no? Alguien se puede llamar Juan y te puedes encontrar a otro más que también se llame Juan, pero pues no hay problema para, bueno, excepcionalmente sí lo podría haber, pero digamos en general, pues no hay problema porque un Juan tiene unos apellidos y el otro Juan tiene otros apellidos, ¿verdad? Bueno, por esa razón, bueno, se comenta aquí que es válido que declares una variable local también con el nombre X en el caso de método 1, independientemente de la variable X que esté en medio. ¿Sí? Es decir, que, por ejemplo, acá, esos parámetros formales, este yo lo pude haber llamado, por ejemplo, X. Y no habría ningún problema porque digamos que esta X, este es el nombre que tiene. Bueno, esta variable tiene este nombre X y como apellido método 1, ¿no? Y esta X que tengo acá tiene como apellido main. Por lo tanto, pues hay son diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Bueno, comenta aquí que que lo anterior te puede ayudar a entender un poco lo que sucede cuando un programa se está ejecutando, porque una parte de la memoria de la computadora, que se conoce en inglés como stack o pila, es reservada para ser usada. O sea, digamos que es una parte de la memoria que se estaría apartando para la ejecución de los programas. Entonces, cuando un método es llamado, una parte del espacio de esa pila, pues es usada para guardar lo que son los parámetros formales del método y sus variables locales. Uh-huh. Por esta razón, cualquier nombre que se les dé, pues estas son locales a su método particular. A ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Bueno, lo que nos están diciendo es que supone que a lo mejor estos parámetros formales se llamaran X y Y. Entonces, no habría problema con este X y Y que tengo acá, porque cuando se hace la llamada al método 1, automáticamente se guarda en esta pila esta variable X y esta variable Y, además del parámetro formal que tenga. También este se guarda. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si acá en método 1 tienes algo que se llama X, pues no hay ningún problema, o bueno, que lo hayas declarado, no hay ningún problema porque el X que estaba acá del método main, pues allá se quedó, digamos que, en el refrigerador, si así lo quieres ver, guardado. Y ya cuando se termina la ejecución del método 1, entonces en ese momento va al refrigerador o va pues a la pila y restablece lo que son pues, las variables locales que lleva, bueno, en este caso que tiene el método main, y los parámetros formales, ¿no? En ese momento, y claro, pues, al momento de sacarlos, pues se libera el espacio ahí en la pila, ¿no? Bueno, ya una vez que, pues entonces ese método termina, pues ya ese el stack, pues ya no se puede acceder más. Y las variables pues también dejan de existir. Por esa razón, una variable pasada como parámetro a un método, pues no va a poder ser cambiada por ese método, ¿no? Porque no hay que perder de vista que estas variables X e Y que están en este método main se meten al stack y allá están, allá están esperando a que se termine, bueno, que se ejecute el método 1. Y no importando que acá en método 1 haya variables o parámetros formales que tengan los mismos nombres que están acá. No van a entrar en ningún momento en conflicto con los que estén aquí, porque una vez que se termine, pues entonces se vuelve a restablecer el estado del método main y entonces lo que estaba ya en la pila, pues es extraído nuevamente para continuar con la ejecución, para el caso de que se ocupara, ¿no?
Entonces, pues es de ayuda si se listan los tipos de variables que un método puede acceder. ¿Cuáles son las que pueden acceder? Bueno, variables que han sido declaradas como parámetros formales, esas pueden ser usadas en el método, es decir, como aquí lo vemos, por ejemplo, en el método 1, aquí se está utilizando este parámetro formal, ¿no? El xn y también el yn. Variables que han sido declaradas localmente, bueno, una variable que fue declarada localmente, por ejemplo, es esta, z. Entonces, se puede utilizar dentro del mismo método, ¿no? O que han sido declaradas dentro de las llaves del método. Y variables declaradas como atributos de la clase. Esto, bueno, de esto vamos a comentar allá en el capítulo 8, pero bueno, digamos que serían las tres variables que en un momento dado se podrían acceder dentro de un método. Los parámetros formales, las variables que han sido declaradas localmente o dentro de las llaves de ese método, y las variables declaradas como atributos de la clase. Ahorita de lo que hemos visto que tiene la clase, bueno, con lo que hemos estado trabajando en este momento, pues son métodos, pero también se pueden colgar o poner atributos. Y bueno, de eso vamos a hablar en el capítulo 8.